Buenos días, directora, profesores, padres de familia y compañeros todos. Dentro de los presentes, seguro que muchos han escuchado hablar sobre el índice de masa corporal. Es un tema relacionado tanto con la salud como con la matemática. En la semana 14 de Aprende en Casa, aprendimos cómo calcularlo y hoy lo compartiremos con ustedes. Para hallarlo, debemos usar la siguiente fórmula. Primero, debemos elevar nuestra altura al cuadrado y luego dividirla con nuestro peso. Un ejemplo rápido sería una persona que mide aproximadamente 1,65 m y pesa 60 kilos. Al realizar la operación nos da un número, que sería 22. Ahora les propongo un reto. Ya que tenemos la fórmula, ustedes deben calcular su índice de masa corporal y clasificarse según la siguiente tabla. Aquí podemos ver la tabla y según el número que tienen, clasificarlo y poder observar si es que deben disminuir su cantidad calórica o aumentarla. Es muy importante estar siempre pendientes de nuestro índice de masa corporal, ya que esto nos permitirá estar saludables. A continuación se presenta un ejemplo de menú equilibrado de un día. Espero haya sido de su agrado y tengan siempre presente que la matemática es fundamental en nuestras vidas y la encontramos siempre presente. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Hoy día vamos a presentar trabajo matemática para el día del logro sobre porcentajes. Vamos. Hoy día haremos actividades. Actividad relacional, completa la frase, activa tu memoria y comprobando lo aprendido. Comenzamos. A ver, Eric, dime cuánto es el 1% de la fila B. El 1% en la fila B es 1 sobre 100. Perfecto. Leonardo, ¿cuánto es el 10% de la fila B? El 10% es 1 sobre 10. Ángelo, ¿cuánto es el 5% en la fila B? 0.05. Muy bien. Camila Mendu, ¿cuál es el 15% de la fila B? 0.15. Muy bien. Miluska, ¿cuánto es el 20% en la fila B? Miluska. 1 sobre 5. Ya está. Muy bien. Pasamos a la siguiente actividad, que es completa la frase. Acá, ¿cuál sería la frase? Se pierde el 20%. Ver, muy bien. Excelente. La siguiente. 115. Si aumenta el 15% recibe. Correcto. Muy bien, muy bien. Ahora el juego de memoria. Voy a abrir y lo voy a cerrar, ¿ok? Y apréndanselo de memoria. 1, 2, 3, cierro. A ver, Eric, nómbrame cuál es la primera. ¿Con cuál va? La primera va con la última, la número 2. Muy bien. A ver, Leonardo, nómbrame cuál es la segunda. La segunda va con la décima. Muy bien. A ver, Camila, la tercera. La tercera va con la octava. Miloska, la novena. Con la novena. Muy buena. A ver, Ángelo, la cuarta, la quinta. ¿Con cuál va la quinta? Con la sexta. Muy bien. Y la última va la séptima con la 11ª. Pasamos a la siguiente, que esta vez comprobando lo aprendido. A ver, Camila, ¿qué porcentaje es el color azul? 37.5%. Muy bien, o 37.5 o 3 octavos. Eric, ¿cuánto es el 8% de 1200? Dividiendo me ha salido 96. Muy buena. Miluska, ¿cuánto es el 15% de 2640? A mí me salió 396. Perfecto. Camila, ¿cuánto es el 16% de 50? 8. Muy buenamente para calcular. Ángelo, ¿cuánto es el 5% de 7200? 360. Muy buena. Y por último, Eric, ¿cuánto es el 40% de 240? De 280. Me salió 112. Muy buena. ¿Ok? Completaron. Gracias por jugar. Perfecto 20. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Yasmin Lisbeth Vázquez Chávez de quinto secundaria y les voy a hablar sobre los ángulos verticales.
Bueno, ¿qué son los ángulos verticales? Los ángulos verticales son aquellos ángulos formados en el plano vertical con dos líneas imaginarias, una llamada visual y otra llamada horizontal. Si la línea de mira o la línea visual se encuentra sobre la horizontal, se llama elevación, y cuando sucede lo contrario se llama depresión. ¿Y para qué son los ángulos verticales? ¿Para qué servirán? Dirán ustedes. Los ángulos verticales son empleados cada vez que nosotros vemos algo, aunque no nos demos cuenta, desde cosas tan simples como mirar a alguien como ver una montaña. Este tema, además de verlo en un examen de admisión o en un examen, también lo vamos a poder utilizar en algunas carreras como ingeniería, y no solo ello, sino también hay máquinas especializadas con las cuales nosotros vamos a poder medir aquellos ángulos verticales. Vamos con un problema. Se dice que el 9 de diciembre de 1824 ese histórico lugar de la serranía del Perú fue escenario de la batalla de Ayacucho, con la que se selló la emancipación. En conmemoración a este evento histórico se erigió imponentemente un obelisco de 44 metros de altura. Luis, que tiene 1,60 m de estatura, observa que desde un punto de la parte más alta de este obelisco, con ángulo de elevación de 45, avanza en dirección al obelisco y observa nuevamente con ángulo de elevación de 53 grados. Separemos los datos. Vamos a dibujar a Luis y al obelisco. El obelisco mide 1,44 m y mientras que Luis mide 1,60 m. Dice que él miró de un ángulo de elevación. Eso quiere decir que sobre la línea horizontal, con un ángulo de 45. Y después que avanzó una distancia, vamos a llamarla D, y volvió a mirar con ángulo de elevación de 53. Vamos a jugar solo con los triángulos. Entonces vamos a tener que restar para hallar un cateto del triángulo, que es 44 metros menos 1,60 m, que es lo que mide Luis, que es igual a 42,4. Ahora vamos a notar que también hay triángulos notables. Sabemos que el de 45, los dos catetos valen iguales. Entonces si vale 42,4, el otro lado también vale 42,4. Y después vamos al otro triángulo, que es de 53 y 37, 3K, 4K y 5K. Vamos a notar que 4K es igual a 42,4, es igual a y K vale 10,6. Entonces vamos a tener que multiplicar 3 por 10,6, que sale 31,8. Y ahora solo para hallar la distancia vamos a tener que restar la distancia total con la distancia de E y D, que sale 10,6. Entonces la distancia del punto A y B es de 10,6 o lo que avanzó Luis. Espero que les haya gustado y vean que los ángulos de elevación o de depresión siempre lo usamos cuando ya miremos a una persona o un poste o en toda nuestra vida diaria. Gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Ania Senjo y hoy día voy a exponer a la área de matemática sobre las propiedades que tiene un prisma. Los objetivos que tuvo esta sesión anteriormente fueron representar las formas dimensionales mediante gráficos y emplear estrategias para determinar la longitud de estos prismas. Ahora, ¿qué es un prisma? Los prismas son figuras geométricas conformadas por dos bases. Estas bases tienen números de lados y estos números de lados llegan a tener caras laterales y forman un prisma, en este caso cuadrangular. Ahora, vamos a ver las propiedades que tiene un prisma. Bien, voy a mencionar 4 propiedades del prisma. Primero, la cara, las aristas, los vértices y la altura. Vamos a ver un ejemplo de las caras. Estas son figuras geométricas que forman parte de un prisma. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un prisma cuadrangular. Este prisma, vamos a hacer un corto conteo de las caras de este prisma cuadrangular. Bien, hemos visto que tiene 8 caras. Ahora vamos a ver las aristas. ¿Qué son las aristas? Estas aristas son segmentos de rectas que unen dos caras. Y la altura, por fin. La altura es una medida que no es exacta, se puede dar, depende de la situación. Es la medida de una de las aristas laterales. Un palito de las aristas laterales. Por ejemplo, un gráfico que podemos observar la altura. Ahora, seguro se preguntarán cómo podemos poner en práctica lo aprendido en nuestra vida cotidiana a diario. Bueno, nosotros cuando vamos al supermercado encontramos latas de leche, encontramos cajas de cereales, encontramos diversos productos con las formas de los prismas. Y también podemos poner esto en práctica, aplicarlo a nuestra vida. Por ejemplo, cuando queremos regalarle algo a nuestro familiar o amigo y tenemos que envolver una caja. Para esto necesitaríamos hallar el área y el volumen de la caja
para poder ver cuántos centímetros cuadrados de papel de regalo necesita. Bien, esta ha sido mi exposición en el área de matemática de la alumna Amy Asenjo. Muchas gracias. Buenos días, soy el alumno Gianfranco Rutiliano. Hoy voy a hablarles sobre la semana 31 y 32 de Aprende en Casa del área de matemáticas. El porqué de hablar de estas dos se debe a que las dos trabajan el mismo tema, así que iré a redactarles sobre estas 2 semanas. Para empezar, ¿qué hicimos estas 2 semanas? Pues digamos que aprendimos a elaborar figuras geométricas con módulos de Sonobe. Vienen siendo el equivalente a el arte del origami, que es un arte de hacer figuras de papel con diferentes dobleces, técnicas y entre otras cosas. En este caso, la primera figura fue un hexaedro, vienen siendo el equivalente a un cubo. Y después, por supuesto, sacamos lo que vienen siendo sus áreas y volúmenes con las fórmulas que nos ofreció la profesora María Urcia. Y en la siguiente figura hicimos fue un tetaedro, que viene siendo el equivalente a una pirámide o triángulo tridimensional, como queremos decirle, donde por supuesto todos sus lados son de la misma medida, o sea que son triángulos equiláteros. Y por supuesto aquí está su fórmula del área y el volumen y la cantidad de hojas que hemos utilizado para elaborarla. Con respecto a la semana 32 no fue la excepción, ya que aquí vimos prácticamente el mismo tema, pero de una forma más avanzada, ya que elaboramos figuras de un rango, o mejor dicho, de una dificultad más elevada. En este caso hicimos un octaedro, que yo diría que es como una especie de cristal o pentágono tridimensional, pero eso ya es criterio de cada quien. En este caso respondimos más preguntas, además de su área y volumen, tales como cuántas vértices y aristas tiene, cuántas caras tiene, cuántas diagonales tiene, entre otras preguntas más. Y por supuesto, como última figura que hicimos y que para mí fue la más complicada, fue el dodecaedro, que la verdad no sé qué clase de figura es. Es como una especie de pelota poligonal, por así decirlo, que tiene pues lados planos, por así. Y por supuesto sacamos las mismas preguntas, aunque para mí este fue el más complicado, ya que es el más difícil de realizar. Ya he explicado en qué se basa estas 2 semanas, responderé a las preguntas principales en las que se basa esta exposición. Primero, ¿qué aprendí? Diría que aprendí a elaborar diferentes figuras con las técnicas de origami, un arte que yo había oído sobre él, pero nunca lo había puesto en prueba de forma presencial. Por lo que para mí fue, como decirlo, una nueva experiencia, ya que nunca había hecho una actividad o me he hecho una manualidad tan compleja. En cuanto a la otra pregunta, ¿cómo lo aprendí? Gracias a la ayuda de mi profesora María Urcia, quien fue la que nos guió para poder elaborar las figuras, ya que ella nos ofreció las fórmulas para sacar el área y volumen, entre otras cosas como reforzar el tema de los vértices y los tipos de triángulos como los triángulos equiláteros y entre otros más, que por supuesto entraban en este tema. En cuanto a la última pregunta, ¿de qué me sirve lo que aprendí? ¿O de qué me va a servir en el futuro? Diría que tal vez para posibles proyectos o manualidades que tenga, quién sabe, para 5º año de secundaria. Tal vez nos manden, por ejemplo, un proyecto de hacer figuras de papel o un muñeco de papel, por así decirlo. Y quién sabe, tal vez usando con las técnicas del origami pueda saber cómo desarrollarlo de forma más eficiente. No es que sea algo que vayas a usar todo el tiempo, pero sí puede servir en ciertos momentos, poniendo un ejemplo como el anterior mencionado. Así que diría que tal vez pues sí me puede servir, y pues creo que con todo eso dicho ya he respondido todas las preguntas y demás. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Soy Gianfranco Rutiliano y nos vemos hasta la próxima.